Bien, queridos hermanos, me da indicaciones el hermano Ricardo que ya estamos transmitiendo en vivo. Así es que, como siempre, iniciamos este servicio enviando saludos a nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a una emisión más de la Iglesia Cristiana Berea. Bien, después de saludar a nuestros hermanos, ¿qué les parece si continuamos con nuestro sermón del día de hoy, al cual he titulado En Cristo? Le he puesto así porque todo lo que vamos a ver tiene relación con Cristo, es en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Amén. Bien, abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Hermana Billy, ¿me haces favor de...? Perdón, es que se me... No te preocupes, hermana. Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Y nuestro sermón se titula En Cristo Jesús. Repito, porque todo lo que vamos a ver es en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿De acuerdo? Amén. Si ya lo tienen, pónganse de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor. Les ruego presten mucha atención. Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 7 dice lo siguiente. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, en Cristo. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, bendito sea tu santo nombre, Señor. Muchas gracias por el privilegio que nos das nuevamente de poder venir a este lugar con ese propósito, Señor, de glorificar tu santo nombre, de ponerlo muy en alto, Señor. Y pues sabemos que hay muchas maneras de hacerlo y una de ellas pues es vivir lo que tú nos enseñas, Señor. De esa manera estamos mostrando nuestra gratitud por todo lo que tú haces inmerecidamente por nosotros. Te doy gracias por mis hermanos que demuestran que tú eres su Señor, que eres su Rey, Señor, como decían las alabanzas que entonábamos. Tú eres Rey, tú eres nuestro Señor, pero pues hay que demostrarlo, Señor, que en realidad es así. Y los hermanos al estar aquí, los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, pues están pendientes y pues están demostrando con hechos que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres su Señor. Muchas gracias, Padre amado. Yo nuevamente me pongo en tus manos, que seas tú dirigiéndome por medio de tu Espíritu Santo para poder exponer tu palabra con claridad, Señor, para que mis hermanos la entiendan y después de entenderla, todos tengamos el deseo de ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Bien, vamos a hacer un poco de contexto, ¿de acuerdo? Amén. La semana pasada hemos visto, la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo informó a los colosenses de la lucha que él estaba librando. Y no solamente por los colosenses, sino también por la iglesia de la Odisea, por los efesos, por los gálatas. Es decir, su lucha era en general por la iglesia de Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén. Y vimos que el apóstol Pablo contó estas cosas, pero no lo hizo para quejarse o para vanagloriarse a sí mismo. No, él lo hizo con el propósito de que la iglesia de Jesucristo cobrase ánimo y aprendieran a estar unidos en amor. Y esto debería de ser hasta que todos tuvieran la plena seguridad de haber comprendido el misterio de Jesucristo, el misterio del Evangelio, ya que solamente en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, ahí se encuentra esa sabiduría que los puede conducir a la gloria de Dios. No se encuentra en nadie más ni en ningún otro lugar, ¿de acuerdo? Amén. En nada ni en nadie. Ahora también recuerden que el apóstol Pablo dijo todo esto con un propósito en específico. ¿Recuerdan cuál fue? Para que todos nosotros obtengamos ese conocimiento y esa sabiduría y no permitamos
ser engañado por los falsos maestros que hoy en día, como lo hemos comprobado, por nosotros mismos abundan y están desviando a las personas de la verdad, de la gloria eterna, y los están conduciendo al mismísimo infierno. Es por eso que necesitamos tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Amén. Y pues, por supuesto, tenemos que obtener esa sabiduría y ese conocimiento, porque sin él, pues, nos van a engañar con facilidad. Ese conocimiento vimos que es el mejor antídoto contra toda herejía, contra todo falso maestro y contra toda doctrina de demonio, ¿de acuerdo? Amén. Y por último vimos que el apóstol Pablo estaba bien contento, tenía mucho gozo en su corazón el hombre, y pues tenía razones que justificaban ese gozo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué cosa era eso? El hermano Epafras llevó esa información de Colosas hasta Roma y le informó al apóstol Pablo de cuál era la forma en que estos hermanos se conducían. Epafras le dijo a Pablo: los colosenses viven de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Están confirmados en la fe que ellos decidieron poner en Cristo Jesús. Están confirmados, cimentados en la fe que recibieron como sistema de doctrinas. Y pues era suficiente motivo para que Pablo estuviera contento, ¿no? Amén. Estaban viviendo vidas ordenadas, estaban viviendo vidas en el Espíritu. Vimos algo muy importante también, que esta palabra aplica a nosotros. Necesitamos aplicarla a nuestra vida. Por lo tanto, pues tenemos la responsabilidad de seguir el ejemplo de los colosenses y vivir vidas ordenadas, vidas de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vidas, por supuesto, firmes en la fe, como ellos vivían, ¿no? Firmes en la fe que ellos decidieron poner en su momento en Cristo Jesús. Y firmes en la fe que en ese conjunto de enseñanzas esenciales para el cristiano. Ahí estaban firmes ellos, y eso mismo necesitamos hacer nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Bien, queridos hermanos, yo sinceramente espero que todos nosotros durante la semana hayamos puesto en práctica estas enseñanzas. Si lo obedecieron, yo estoy seguro que ya están disfrutando de las bendiciones que la obediencia hacia Dios trae consigo. Eso lo sabemos. Dios bendice la obediencia de los hermanos. Si alguien no obedece, pues que se olvide de ser bendecido. Dios repudia, rechaza a los desobedientes. Entonces espero que tú hayas sido de los que obedecieron. Y como dije, seguramente ya estás disfrutando de las bendiciones y de seguro quieres más. Les hago una pregunta: ¿quieren más? Amén. Amén. Más se les va a dar. Vamos a iniciar con el estudio del verso 6, el cual dice lo siguiente. Vamos a darle lectura nuevamente. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, en Cristo, en Jesucristo. Si prestamos atención aquí, el apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente: por lo tanto. Esto significa por lo cual, por lo que les acabo de decir. Entonces, por lo tanto, esta frase nos da a entender que lo que a continuación nos dirá tiene estrecha relación con lo que nos dijo en los versos anteriores, los cuales acabo de explicar. Es decir, lo que hemos venido viendo durante las últimas, 3 semanas. ¿De acuerdo? Pues tiene relación con eso. Y ahora el apóstol Pablo continúa diciendo en este verso: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad en Cristo. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en este verso es recordarle a los colosenses la manera en la cual habían recibido a Jesucristo. Y aquí nos hacemos una pregunta: ¿cuál fue la manera en que los colosenses habían recibido a Jesucristo? ¿Cuál fue esa manera? Porque así les dice, ¿no? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La respuesta es muy sencilla.
recibieron al Señor Jesucristo por la fe. La vida de los colosenses, como de los corintios o de todos los cristianos de aquellos tiempos, comenzó por la fe. Por esa fe que Dios exige para que la persona pueda ser salva. ¿De acuerdo? Amén. Esa fe nosotros por la Biblia sabemos que nació en ellos después de escuchar el Evangelio de Jesucristo, después de escucharlo con atención y después de entenderlo, pues ellos decidieron obedecerlo y recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y no solamente como el Salvador de sus almas, sino como su Señor. Nosotros por la Biblia sabemos que Jesucristo realmente es el Señor, y así es como los colosenses lo recibieron. Ellos entendían, ellos comprendían que necesitaban recibirlo como su Señor y no solamente como su siervo, como muchos equivocadamente lo hacen, que reciben a Cristo solamente como su siervo. ¿Sí me explico? Amén. Piensan que Él es el siervo, que Él es el criado, ¿no? Y que Él está ahí para complacer tus deseos y caprichos. ¿Sí? Lo buscan cuando se les antoje, cuando pueden, cuando quieren, pero no lo hacen siempre con esa idea equivocada, ¿no? Que Él fue puesto ahí para que me esté sirviendo a mí. Están totalmente equivocados, han sido mal enseñados, pero pues tampoco se toman la molestia de investigar por la Biblia si en realidad debe de ser así, ¿no? Entonces están equivocados. Sí. ¿Sí? Amén. Miren, los colosenses recibieron al Señor Jesucristo, como eso que estoy diciendo, como su Señor. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ese título de Señor se le otorgaba a personas importantes, a personas que tenían cierta autoridad sobre un grupo de personas, o a personas que eran de mucha estima o de mucho respeto, y a través de sus virtudes y honras, pues obtenían ese título de Señor. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, se dirigía a su marido como mi Señor, así es como ella le decía. Eso lo encuentras en Primera de Pedro capítulo 3 verso 6 o en Génesis capítulo 18 verso 12. Abigail se dirigía a David como su Señor. Eso lo encuentras en Primera de Samuel capítulo 25 verso 41. Les pido un favor, ahorita no tomen nota porque se me distraen y no van a entender lo que estoy diciendo. Después ven el video con calma y toman nota, ¿de acuerdo? Amén. Bien. Y aquí el apóstol Pablo, en el verso que estamos estudiando, ¿cómo se dirige a Jesucristo? Mi Señor. Como el Señor, como el Señor. ¿Sí? Pero presten mucha atención. La palabra que el apóstol Pablo está usando aquí para referirse a Jesús es la palabra griega Kyrios. K de Calimán, Y, R, I, O, S. Kyrios. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra Kyrios era la palabra que los judíos usaban para traducir el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando esta palabra Kyrios se aplica a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes para qué es? Para identificarlo como el Dios del Antiguo Testamento. Fíjate lo que estamos diciendo, y repito, es para identificarlo como el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Entonces, Kyrios expresa particularmente su posición como creador, como máximo gobernante, como el Maestro Supremo, como autoridad suprema, como amo, como dueño de todo y de todos, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Al decir como Señor de Señores, entendemos que es sobre todos, sobre reyes, sobre presidentes, sobre gobernadores, sobre las personas más importantes. Él es el Señor de señores, no es cualquier señor. Bien, esto que acabo de decir nos ayuda a entender que los colosenses, por fe, recibieron a Jesucristo como su ¿qué?
como su Kyrios. Es decir, lo recibieron como su Dios, como su amo, como el Señor de sus vidas y como todo lo que he mencionado. Ahora bien, los colosenses, al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo por fe, dice el texto que debían, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Andad en Él, andad en Cristo. Andad significa vivan. Andad en Cristo, vivan en Cristo. ¿De acuerdo? Amén. Debían vivir en Cristo Jesús. Debían vivir en Jesucristo, es decir, debían de vivir como Jesucristo vivió. Presta mucha atención, mira, andar o vivir denota una acción que se debe de llevar a cabo continuamente. No nada más cuando tú quieras, cuando tú puedas, cuando se te dé tu gana, no, Señor. Repito, andar denota una acción que se debe de llevar a cabo continuamente. Andar denota practicar el cristianismo continuamente. Andar denota vivir vidas ordenadas, vidas en rectitud, en santidad, en obediencia, en justicia, en amor, en entrega voluntaria y sin hipocresía, sino sinceramente, y esto debe de ser en todo tiempo y en todo lugar y ante todos. No solamente cuando estás en la iglesia, no solamente cuando estás ante los hermanos, sino en todo tiempo y en todo lugar y ante todos. ¿De acuerdo? Amén. Bien, andando a vivir de esta manera es vivir como es digno del Evangelio. Los colosenses, como todos los cristianos, debían de vivir de esta manera. De esta manera es que nuestro Señor Jesucristo vivió. En todo lo que he mencionado, y faltan muchas cosas más, ¿no? Pero vivió en santidad, en obediencia, en gratitud, en amor, en todo lo que dije. Entonces todos los cristianos debían de vivir de la misma manera. Y todos los cristianos de hoy en día debemos de vivir de la misma manera, ¿o no? Amén. El apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, nos exhorta a vivir de esta manera, ¿eh? Y si lo hace continuamente es porque es muy importante. Si no entiendes una vez, pues otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahí está el apóstol Pablo, y lo hace por nuestro bien. Él ya cumplió con su ministerio, y él ya está disfrutando de la gloria de Dios. Nosotros todavía estamos aquí. Por citar un ejemplo, vayan a Filipenses capítulo 1, verso 27. Ahí, como digo, se nos exhorta a vivir de la siguiente manera. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 27. Solamente que os comportéis, es decir, solamente que vivan, que anden. ¿Cómo? Como es digno del Evangelio de Cristo. Vamos a repetirlo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que vivas de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. No como tú quieras. No como se nos dé la gana. Continúa diciendo el apóstol Pablo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Las instrucciones son muy claras y precisas, ¿no? Los filipenses, como los colosenses, andaban y vivían de esta manera. Por lo tanto, estaban en comunión, estaban en armonía con nuestro Señor Jesucristo, mientras ellos estuvieron en este mundo. ¿De acuerdo? Amén. Ahora mira, ellos vivían de este modo con el propósito de ¿qué? De glorificar a nuestro Señor Jesucristo, de glorificar a Dios. Y en su momento, pues ellos fueran dignos de ser tomados, o de ser al llamado que Dios les hizo a su gloria eterna, ¿no? Ahora bien, si nosotros somos cristianos verdaderos, pues ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo de la misma manera. Repito, si somos cristianos verdaderos, ya lo hemos recibido como los colosenses recibieron a Cristo, es decir, lo recibimos por fe. Y esa fe nació en nosotros, ¿cuándo? Cuando alguien nos predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo escuchamos con atención,
lo entendimos y después tomamos la decisión de obedecer las buenas nuevas de salvación, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, verso 13. Miren lo que dice ahí. Efesios capítulo 1, verso 13. El apóstol Pablo resume el Evangelio de Jesucristo en un solo verso. Sabemos que era una persona inspirada por Dios y aquí lo hace de una manera magistral. Aquí está el Evangelio de Jesucristo, repito, fíjate lo que dice, Efesios 1:13, en él también vosotros, ¿a quién se refiere? A Jesucristo, está hablando de él en el contexto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ahí está el paso número 1, oír, escuchar, ¿sí? Habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es esa palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Es decir, el Evangelio es el único mensaje que trae consigo salvación y vida eterna. Es el único mensaje que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Por supuesto, cuando lo entendemos, ¿sí? Cuando lo comprendemos. Y continúa diciendo el verso. Y habiendo creído en él, ahí está el requisito, ahí está el segundo paso. Y habiendo creído en él, ¿en quién necesitamos creer? En Jesucristo. Y habiendo creído en él, fíjate lo que sucede. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios sella a las personas que escuchan y creen el Evangelio, que lo creen sinceramente, que lo reciben sinceramente. El Espíritu Santo es el sello que Dios pone como garantía de que cuando llegue el tiempo, o al final de los tiempos, pues vamos a ser herederos de la salvación y de la vida eterna. Pero ya te dio el Espíritu Santo como garantía para que tú estés seguro de que no es un cuento, de que no es una promesa falsa. Todos aquellos que no lo sienten es porque pues no creyeron sinceramente, no lo están viviendo. Bien, entonces, si estamos aquí, es porque en su momento nosotros escuchamos el Evangelio, lo entendimos con atención y después de escucharlo, de entenderlo, pues cumplimos el requisito que está aquí, ¿no? Que es el de creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, presta mucha atención a lo que voy a decir. Creer significa depositar toda mi fe, es decir, significa depositar toda mi confianza plena y totalmente ¿en quién? En Cristo Jesús. El confiar en Jesús incluye el arrepentimiento de mis pecados, incluye reconocer que yo he ofendido a Dios, incluye reconocer que Dios dice la verdad, que yo soy un vil pecador y que necesito el Evangelio de Jesucristo. Creer en el Evangelio es creer también en Jesucristo porque el Evangelio habla o trata de Cristo. De modo que bien podemos decir que creer en Jesucristo es creer también en su mensaje o en el Evangelio. Creer no es simplemente consentir o hacer un asentamiento intelectual de la doctrina cristiana, no, sino que significa tener un compromiso personal. Significa que he depositado mi esperanza en Dios. Eso es creer. Y una vez que creemos, pues recibimos a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro amo y como el Señor, repito, de nuestras vidas. No es cualquier cosa, como el Señor de nuestra vida. Y si en verdad lo recibimos de esta manera, pues necesariamente tiene que haber evidencias, ¿sí o no? Amén. Y una de ellas pues es que andamos en Él, es decir, en Cristo, vivimos en Cristo. O vivimos como Cristo vivió, ¿no? Es decir, vivimos vidas ordenadas en el Espíritu, no en la carne.
Vivimos vidas en oración, en la lectura, en santidad, en obediencia, en adoración, etcétera, etcétera. Presten mucha atención a lo que voy a decir. Si alguien dice que ha recibido a Cristo como su Señor, pero no anda en Cristo, no vive una vida disciplinada, que sea de acuerdo al Evangelio o que sea de acuerdo al cristianismo, pues solamente es un religioso, es un hipócrita, es alguien que cree que es cristiano, pero en realidad no lo es. Y lo está demostrando con sus hechos. El Señor Jesucristo hizo una pregunta diciendo en Lucas capítulo 6, verso 46. Presta atención a lo que dijo. Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué? Presten atención para que nosotros notemos si ese por qué aplica a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? El Señor Jesucristo en su omnisciencia, porque Él es omnisciente, Él sabe absolutamente todo, no se le va ni al más mínimo detalle. Entonces Él sabe distinguir entre las personas que profesan una fe, pero solamente verbalmente, de la boca para afuera, que dicen, sí, Jesucristo es mi Señor, es mi Dios, yo creo en Él, yo lo amo, pero nada más son palabras huecas que le salen de la boca. Son falsos, son hipócritas. Oh, Jesucristo sabe distinguir entre quienes realmente escuchan sus enseñanzas y las practican y las viven y demuestran de esta manera que en verdad Jesucristo es su Señor. Y aquí debemos de hacernos una pregunta de cuáles somos nosotros, a qué grupo pertenecemos. Al primero que mencioné, a esos que solamente alaban, honran a Dios, honran a Jesucristo con palabras, pero con sus obras lo deshonran. Muchos pudiendo estar aquí el día de hoy, ¿y dónde están? Que porque me desvelé, que porque tuve una fiesta, que porque tuve visita, que por esto, que por lo otro, pero ya se les hizo un hábito no venir a la iglesia por cualquier cosa, por cualquier pretexto faltan. ¿Qué están demostrando con eso? ¿Que Jesucristo es su Señor? No, ¿verdad? Y hemos hablado con todos, yo hablo personalmente con cada uno de ellos, pero pues no han obedecido, ¿no? Entonces, ¿de cuáles eres tú, querido hermano? ¿O eres de los del segundo grupo que escuchan las enseñanzas de Jesucristo y las ponen por obra? Tú sabes de cuáles eres, ¿eh? Esto no solamente es para los que están aquí, también para quienes ven por medio de las redes sociales. Y me refiero a los que tienen dónde congregarse y pues están, sí, o sea, no están agradeciendo esa bendición que Dios les da, de darles un lugar donde congregarse, donde escuchar la sana doctrina, y no lo hacen. Hay hermanos que pues ellos desearan tener un lugar donde congregarse y no lo tienen, pero están pendientes de las publicaciones, están en casa escuchando la palabra con todo respeto, están demostrando que Jesucristo es su Señor, pero repito, quienes tienen un lugar y no lo aprovechan, va a llegar el momento en que ellos van a desear estar aquí y ya va a ser demasiado tarde. Del Señor nadie se burla. Pena les debería de decir, soy cristiano, amo a Jesucristo, cuando, como repito, con sus hechos están demostrando totalmente lo contrario. No debemos olvidar que al reino de los cielos no van a entrar todos aquellos que solamente se dirigen a Jesucristo y le dicen Señor, mi Señor, pero hacen lo contrario. No solamente por llamar a Jesucristo Señor, piensan que van a entrar al reino de los cielos. No, no es así. Al reino de los cielos van a entrar
todos aquellos que conocen la voluntad de Dios y la ponen por obra. Esa es la verdad. Hay personas que pues se engañan a sí mismas. No, yo voy a la iglesia cuando puedo, cuando sienta yo la necesidad de orar, oro. No hacen nada. No hacen nada de lo que hemos venido mencionando. Están contaminando, en vez de estar edificando el pueblo de Dios, lo están destruyendo. Ustedes saben, ¿no? Algunos hermanos lo han comentado aquí. Yo hoy no quería venir porque pues los hermanos no vienen, ¿verdad? Pero pues han reaccionado a tiempo, ¿no? Pero pues finalmente decidí obedecerle a Dios, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, lo sentimos por ellos. Bien, vamos a continuar con el verso 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aparte de lo que ya vimos, los colosenses debían andar y vivir en Cristo Jesús, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Arraigados. Arraigados y ¿qué más? Sobreedificados. Y sobreedificados en él, en Cristo Jesús. La palabra arraigados significa firmes, establecidos, agarrado, asidos. Entonces esta palabra arraigados da la idea de un árbol que tiene raíces muy fuertes y profundas y que causan que el árbol se mantenga firme y bien agarrado a la tierra. Por ejemplo, los robles o el laurel de la India, o hay un árbol que se da en esas tierras del Medio Oriente que se le llama el árbol del pastor. Se dice que esos árboles, sus raíces alcanzan 20 metros de profundidad. ¿Te imaginas? Entonces esos árboles, si viene una tormenta, si viene un remolino o lo que tú quieras, sí se mueven y todo, ¿no? Pero no se arrancan, ¿verdad? No se caen. Están bien arraigados, están cimentados. Buscan sus raíces, ¿no? El agua a profundidades, pues que no son normales. Bien, pues al igual que los colosenses, también nosotros necesitamos estar arraigados. ¿En quién? En Cristo Jesús, en Cristo. Lo cual significa que necesitamos tener una relación profunda, una relación firme, una relación estable y constante. ¿En quién? En Cristo Jesús, en Jesucristo. Necesitamos tener un vínculo de comunión muy estrecho con Él. Necesitamos estar en armonía. Necesitamos reconocer que dependemos plena y totalmente de Cristo y que sin Él nada somos ni nada podemos hacer. No de embalde dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 5. Hagan la lucha de buscarlo, si no lo encuentran a tiempo, pues ya prestan atención. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo, y fíjate lo que dice. Juan, capítulo 15, verso 5. No, yo se lo repito, no se preocupen. Escucha lo que dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? Este lleva mucho fruto. ¿Qué dice la última frase? Porque separados de mí nada podéis hacer. Exactamente, es muy claro, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. Es cierto que nosotros podemos hacer 1000 cosas sin Jesucristo, como todas las tonterías que hacen cristianos aún conociendo la palabra de Dios, ¿no? Pero, sin embargo, separados de Cristo, no podremos hacer nada de verdadero valor eterno. Es decir, nada de lo que tú hagas por ti mismo, separado de Cristo, sin Jesucristo, te va a conducir a la gloria de Dios. Olvídate de eso. Sin Jesucristo no vas a poder obtener nada de lo que en Él se halla. Por ejemplo, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Cuando estábamos en el mundo, ¿lo encontramos en algo? ¿El dinero te dio paz? ¿Tu esposo? ¿Tu hijo?
tus propiedades, nada, absolutamente nada. Todo eso solamente se encuentra en Cristo Jesús. Lo obtenemos por medio de Jesucristo. Así es que no importa lo que tú hagas, finalmente no te va a servir de nada si tú lo haces sin Jesucristo. Bien, es por eso que nosotros necesitamos reconocer que es una necesidad permanecer arraigados en Jesucristo, en Cristo Jesús. Qué bonito se oye ese nombre, ¿no? Yo no me canso de repetirlo. Si a veces cuando uno no tiene suficientes palabras, nomás empiezas a decir Cristo, Cristo, Jesucristo, 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 y tu alma se llena de gozo, se llena de paz. Es un nombre que con la sola mención de su nombre, algo sucede. Si estás triste, si estás enojado, dices, Señor Jesucristo, ayúdame. Es hermoso y maravilloso ese nombre. Bien, entonces necesitamos estar arraigados a Jesucristo. Y al estar profundamente arraigados en Cristo, pues estaremos firmes en nuestra fe y podremos resistir las tentaciones, las pruebas y las dificultades que se viven, pues, en esta vida, de las cuales, pues, todos pasamos por ahí, ¿no? Y para estar bien arraigados, pues, necesitamos cultivar nuestra relación con Jesucristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, orando. Cuando tú oras, ¿qué sucede? Hablas con Dios. Sientes una paz, una tranquilidad. ¿Verdad? Y cuando leemos la Biblia, ¿qué sucede? Dios te está hablando a ti. Entonces necesitamos cultivar esa relación, pues orando, estudiando la Biblia y obedeciendo sus enseñanzas. De nada te sirve orar, de nada te sirve leer la Biblia si finalmente no lo vas a vivir. Al contrario, el castigo para ti va a ser más fuerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que para quienes conocen su palabra y no la obedecen, sino que se burlan de Cristo, el castigo va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque se están burlando de Él. Están despreciando las bendiciones. Están rechazando a Cristo como su Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, y la palabra que encontramos aquí, la segunda palabra, que es sobre edificados, pues da la idea de edificar o de construir sobre algo, sobre cimientos que ya han sido puestos. ¿De acuerdo? Amén. Bien, pues los colosenses debían estar sobre edificados ¿en quién? En Cristo. Por eso le pusimos así al sermón, en Cristo. Y como hemos venido viendo, todo es ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Mira, pues de la misma manera, nosotros necesitamos ser sobreedificados en Cristo Jesús, porque Jesucristo es el mejor fundamento. En Cristo es donde debes edificar tu vida. El apóstol Pablo establece que Jesucristo es el fundamento o cimiento sobre el cual se edifica la iglesia, el pueblo de Dios, o la casa de Dios, que es lo mismo, no son metáforas que Pablo usa para referirse a los cristianos. Esto que acabo de decir lo dice en Efesios 2:20. Búscalo, esos versos son sumamente importantes. Efesios 2:20, fíjate lo que dice ahí. Efesios 2:20 dice lo siguiente, presta mucha atención. Edificados, ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es muy claro el verso, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí el apóstol Pablo está describiendo a los creyentes como edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los fundamentos de los apóstoles y profetas? Pues son las enseñanzas que ellos transmitieron por la palabra de Dios. Es decir, lo que los apóstoles enseñaban son las enseñanzas, la doctrina que en su momento recibieron de parte o directamente
de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos enseñaban. Ningún apóstol puso sus propios fundamentos. Es decir, Cristo dijo esto, pero yo lo hago a un lado y yo pongo mis propios fundamentos. Yo voy a poner mis cimientos y ahí voy a sobreedificar a la iglesia. ¿Sería correcto? No. No. Tenemos a la iglesia católica, tenemos a los mormones, tenemos a los testigos de Jehová. Hacen a un lado el fundamento de los apóstoles y profetas y ponen los que a ellos se les antoja. El fundamento que magistralmente se le ocurrió a su líder o a su falso profeta, pero no son los fundamentos de los apóstoles y profetas verdaderos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esos fundamentos son la doctrina de nuestra fe, siendo, por supuesto, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es el cimiento, es la base. ¿De acuerdo? Amén. Repito, esto significa que Jesucristo es la base esencial y es la piedra angular de la iglesia, la más importante en la cual descansa la iglesia. Él es quien da orientación a su construcción, que es la iglesia, por lo cual todos nosotros, si nos decimos cristianos, debemos de regular nuestra vida en conformidad con la piedra angular, que es Cristo Jesús. Cuando nosotros somos sobreedificados en Cristo, nuestras raíces se vuelven más profundas y nuestra fe se vuelve más fuerte, se fortalece en gran manera. Y así, pues, podemos ser capaces de enfrentar los desafíos de la vida y podemos hacerlo con confianza, con seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos con Dios, con Jesucristo. No estamos solos, estamos parados, estamos edificados en Cristo Jesús. Ahí estamos viviendo nuestra vida. Amén. La Biblia enseña que nosotros somos parte de ese edificio, ¿no? Somos pequeños ladrillos o pequeñas piedras vivientes, ¿verdad? Entonces ahí estamos edificando nuestra vida. Cristo es el fundamento y ahí nosotros vamos creciendo como iglesia. ¿De acuerdo? Amén. Bien, el verso continúa diciendo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Al igual que los colosenses, necesitamos andar y vivir confirmados en la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Que los colosenses vivían confirmados en la fe, así como pues fueron enseñados. Ahora mira, presta mucha atención. El tipo de fe al cual se refiere el apóstol Pablo aquí es al conjunto de enseñanzas esenciales del cristianismo. Es al conjunto de sistema que recibimos como sistema de doctrinas. ¿De acuerdo? Es decir, los fundamentos de los apóstoles y profetas de Jesucristo. Enseñanzas que hoy en día las encontramos escritas en la Biblia. Aquí están. ¿Sí? A esto se le llama fe. Esta es nuestra fe. Repito, al conjunto de enseñanzas esenciales que se nos dieron a nosotros. Bueno, se le dieron a los apóstoles en su momento, pero también a nosotros. ¿Por medio de qué se nos dan? Por medio de la Biblia, ¿no? Aquí las tenemos. Aquí está todo lo que Cristo enseñó, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, esta es la fe en la cual nosotros debemos de creer, en la cual debemos de permanecer, la cual debemos de defender y la cual debemos de vivir. Es decir, necesitamos ponerlas por obra, lo que nos toca a nosotros, ¿no? Así es como los apóstoles en su momento enseñaron y así es como nosotros estamos enseñando esas enseñanzas sin quitarle, sin ponerle, sin añadirle absolutamente nada, ¿no? Repito, esta es la fe que nos fue dada como sistema de doctrina. Voy a leer, miren lo que dice ahí en Judas. Judas verso 3. Miren lo que dice Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, Judas
iba a hablar de la salvación a sus hermanos, pero surgió algo más importante y cambia de tema y les dice lo siguiente: me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A qué tipo de fe se refiere Judas? Al conjunto de enseñanzas esenciales, al conjunto que se nos ha dado como sistema de doctrinas. Repito, y que lo tenemos aquí. Aquí están las enseñanzas que Cristo dio, las enseñanzas que los apóstoles enseñaron. ¿De acuerdo? Esta es la fe que tenemos que creer, que defender y vivir. ¿De acuerdo? Amén. Y por supuesto también necesitamos permanecer en la fe que en su momento decidimos poner en Cristo Jesús. A ese tipo de fe se le conoce como fe salvífica, ¿no? Dios exige esa fe para que podamos recibir la salvación y la vida eterna. Juan 3:36 dice, lo explica ahí muy claro, ¿no? ¿Alguien recuerda qué es lo que dice ahí? El que cree en el Hijo, es decir, el que pone su fe en Cristo Jesús, está hablando él mismo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer, el que rehúsa poner su confianza en Cristo Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. El no creer en Cristo es un pecado que no alcanza perdón. La persona cuando decide no creer, desde ese momento está condenada. Pero ella lo está decidiendo así, ¿no? Bien, entonces, los colosenses permanecieron en esa fe y permanecieron firmes en la fe que se les dio como doctrina, en esas enseñanzas. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Amén. Bien, el verso termina diciendo, abundando en acciones de gracias. Los colosenses eran personas agradecidas, que mostraban su gratitud constantemente, pues al igual que ellos, nosotros debemos de ser personas que abunden, dice Pablo, en acciones de gracias. Constantemente nosotros necesitamos dar gracias a Dios por sus tantas bendiciones, las cuales, por cierto, recibimos sin merecerlas, ¿eh? ¿O hicimos algo para merecerlas? No. ¿O alguien se siente merecedor de esas enseñanzas? Yo no. Son inmerecidas, pues al menos deberíamos de agradecerlas, ¿no? Y son tantas, son muchísimas. En el tiempo de la oración dábamos gracias, ¿verdad? Y teníamos motivos hasta de más. Por ejemplo, por sus enseñanzas. Esas enseñanzas que nos dan sabiduría y obtenemos su entendimiento y que nos conocen, nos conducen a la gloria de Dios. ¿No hay que agradecerlas? Sí. Amén. Por el perdón de nuestros pecados. Estábamos condenados al infierno y Cristo nos perdona. ¿No debemos de agradecer eso? ¿Cada cuándo? Siempre. Siempre, En ¿verdad? todo momento. En todo momento. Por amarnos sin merecerlo, como acabo de decir, por darnos salvación y vida eterna, por tener un lugar donde congregarnos. Como decían muchos hermanos, desean tener un lugar donde congregarse, donde se les predique la sana doctrina y no lo tienen. O hay personas que viven en otro país donde pues al cristianismo se le condena, ¿no? Si los encuentran alabando o llevando a cabo un culto, los asesinan, los encarcelan, los expulsan de sus lugares de origen. Sufren mucho esos hermanos, no lo pueden hacer como nosotros lo hacemos. Nosotros que podemos hacerlo, pues deberíamos de agradecerlo, ¿no? Señor, gracias por este lugar que tú has provisto. Hay personas que equivocadamente piensan que porque están en un lugar donde se predica la sana doctrina ya son salvos, ¿eh? No. Nosotros podemos estar predicando la verdad tal y como Cristo y los apóstoles le enseñaron. Y si el hermano no la vive, ¿de qué le sirve? ¿Verdad que de nada? Nuevamente lo que decía yo hace rato con tristeza, vemos que muchos que viven aquí a 10 minutos, 15 minutos y no vienen. Poco les importa estar contaminando, estar poniendo mal ejemplo. No están valorando lo que se les ha dado. ¿Son personas agradecidas? No. Son personas sumamente mal agradecidas. Poco les importa el trabajo que hace el pastor, que con tanto amor les prepara un tema bien explicado, ¿no?
bien interpretado y bien aplicado. Hay hermanos que ni siquiera se toman la molestia de ver la predicación. Los vemos a los 15 días, a los 20 días, ¿de qué se trató? Ni idea. Pero eso sí, quieren ser bendecidos. Se quejan cuando cuando les pasa algo y le echan la culpa a Dios, ¿no? Que Dios tenga misericordia de ellos. Entonces, pues nosotros tenemos muchos motivos, ¿no? Para mostrar nuestra gratitud constantemente. Y como verdaderos cristianos debemos abundar, repito, en acciones de gracias. Y no solamente las debemos expresar verbalmente con palabras, sino con obras, con hechos. Debemos de demostrar que en verdad hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor. Tiene que haber evidencias de que en realidad es mi Señor, es tu Señor, es el Señor, porque sabemos que es individualmente, no puede ser mi Señor y tal vez no el tuyo, ¿no? Entonces tú tienes que demostrar que Cristo es tu Señor. Y ya hemos visto cómo, ¿no? Viviendo vidas en orden, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, de acuerdo al cristianismo. Y es algo que se tiene que practicar cada día de tu vida. Tenemos que demostrar que andamos, dijo el apóstol Pablo, en Él, que andamos arraigados en Él, que estamos sobreedificados en Él, que estamos confirmados en la fe, así como se nos enseñó. Así lo enseñaron los apóstoles, repito en su momento, así se me enseñó a mí y así es como yo lo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Amén. Queridos hermanos, los invito a que no hagamos oídos sordos a esta nueva exhortación que el apóstol Pablo nos hace, ¿no? Es una exhortación más, exhortación tras exhortación. Querido hermano, que tú no seas de estos cristianos o que se dicen cristianos y que la escucharon, la entendieron, pero que no la viven. Nuevamente les recuerdo que pues la desobediencia trae el castigo de Dios. ¿Quieres ser castigado? Tú lo puedes evitar. ¿Quieres ser bendecido? Pues tú puedes hacer lo que te toca a ti para que Dios continúe derramando su amor y su misericordia en cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Entonces meditemos en esta palabra durante la semana y no traten de hacerlo, sino háganlo. Esto que les estoy diciendo también es para mí. Yo voy a hacerlo. Estoy consciente de lo que estoy diciendo. Es muy peligroso comprometerse, decirle a Dios, sí, Señor, lo voy a hacer, y que no lo hagas, y que saliendo de aquí se te olvide. Que ya te hizo enojar el marido o el hijo o el vecino y que ahí pierda los estribos y se te olvide lo que se te enseñó el día de hoy. Necesitas vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Pruebas las vamos a tener, esas no faltan en nuestro diario vivir, pero también la palabra de Dios aquí está, no te está haciendo falta. Tú decides. ¿De acuerdo? Amén. Bien, pues vamos a orar al Señor y mostremos nuestra gratitud. ¿De acuerdo? Pónganse de pie. Amado Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por esta exhortación tan clara y tan precisa, Señor. Como hemos visto, necesitamos demostrar que te hemos recibido por fe, que te hemos recibido como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, para poder, pues, llevar a cabo lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Deseamos con todo nuestro corazón demostrarle al mundo entero, Señor, que somos cristianos verdaderos, que tú eres el amo y Señor de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre bendito, para que nosotros permanezcamos arraigados y cimentados en esa fe que hemos puesto en ti, en esas enseñanzas que recibimos a través de tu palabra, las cuales, como sabemos, pues son para nuestra edificación. A través de ellas somos grandemente bendecidos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. ayúdanos a ser personas agradecidas, que aprendamos a valorar todo lo que tú nos das, todo lo que
has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo por nosotros, aún sin merecerlo, Padre amado. Todo lo que tú nos das, no hay forma en la cual podamos pagarlo, Señor, pero al menos sí lo podemos agradecer. Y nos comprometemos, Señor, a hacerlo viviendo vidas de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y si es tu voluntad, Padre bendito, aquí estaremos el próximo domingo predicando tu palabra, porque así es como tú nos mandas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.